Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Tai nos trae a Valkyrie Zero, Prox of the Round. Así que, bueno, en español sería algo así como las ranas de la tabla redonda o de la mesa redonda. Así que con este título no tengo ni idea de cómo va a ser la historia. Bueno, pues amigos, ya la vimos la vez anterior a esta banda que nos gustó bastante, que dijimos que se merecían mucho más reconocimiento, que eran una banda veterana. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, pues muy potentes, muy cañeras como la vez anterior. Siguen con la estética de las balas. Me ha gustado ahí en el bar la batería, así con la baqueta. ¡Ué! Ya En un club de moteros, estaba ya contenta. eh, Así que no sabremos cuántas rondas llevaba. madre mía. Pero bueno, está guay porque, bueno, em, ¿cómo podríamos definir esto? ¿El qué? Es que yo no termino yo de encontrarle sentido al tema de las ranas. Del- Es que verás, no se encuentra disponible el tema de la letra, así que no termino yo de encontrarle el análisis a... Están hablando de democracia, genocidio y... Sí, sí, a ver, lo que todo tiene que ser así como con metáforas, ¿no? Así que básicamente yo creo que es, por un lado, el simbolismo del empoderamiento de ellas. Tiene que ser algo así como la... Es que claro, como las ranas son, por un lado, bueno, son anfibios, son también acuáticas, terrestres. Hay gente que dice que son bellas y fuertes, otras que dicen todo lo contrario. Entonces yo creo Eso que... de bellas... A, a ver, hay gente que le encantan las ranas. Hombre, hay alguna rana que sí es bonita. Pero Claro, vamos, de ahí a ser bella... Y es bonita por los colores y esas cosas, pero... hay ranas bonitas. Otra cosa es que a ti especialmente te gusten o no. Siguen con los riffs súper contundentes. Pues tú fíjate que yo pienso que eso debe ser el nombre de una de la banda motera esa donde están ahí en el local.
Ofu, ya empezamos a tirarnos triples. Así que, Me he bueno, tirado un triple, pero además desde mi campo, ¿no? yo creo que las ranas es un símbolo de empoderamiento femenino, fíjate. Bueno, a ver, en cuanto a los guitarrazos, ¿no? Siguen siendo muy potentes, muy trash, muy tipo influencia Slayer, Creator, Metallica. ¿vale? Es decir, muy, con mucha energía. De hecho, mira, lleva una camiseta de Slayer, uno del bar llevaba otra de Creator. Claro, claro, claro. Am, a ver, teniendo en cuenta que es una banda, Valkyrie Zero, que lo que hace es potenciar pues la identidad femenina, digamos, con actitud super heavy, y que llevan desde el 84, yo me tiro por lo del empoderamiento. Pero bueno, em, el bajo tiene muchísimo peso. Me estoy fijando y de hecho ha habido momentos en los que sonaba por encima de las guitarras, ¿no? Ahí se ha liado a darle muchísima caña. Bien, Lo que bien. más me gusta de esta banda es la actitud, ¿vale? Aparte de que tienen muchísimo oficio, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya dije la vez anterior que soy súper fan de la batería. Sí, Pero, sí, la fan. batería, vamos. Si no es la mejor de las cuatro, Sí, poquito le falta. sí, Que son las cuatro muy buenas, sí, sí, sí. pero es que la actitud que tiene es que me meo con ella. Genial. Chuco es... flipo con ella. Y lo que decía, el bajo, que es core, que se llama core, digo, la bajista, me encanta, me encanta. Aún así, eh, como la vez anterior, tanto Aya como mi hijo, son guitarras muy potentes, hacen una pareja de guitarristas buenísima. Y la voz también me parece que tiene muchísimo rollo, muchísima actitud. Eh, y el logo de Valkyrie es la tipología de Creator, vamos, total. Venga, vamos a continuar. Me encanta, me encanta. Chuco me encanta. Madre mía. Animando la pelea, ella a tope, a tope. Oye, por cierto, qué local más chulo, decorado todas las paredes con guitarras. ¿Eh? Sí, sí, molaría ir a ese local a tomarse. Esos garitos molan un montón. Perfecto.
A Eh, tomarse una cervecita, ¿eh? sí, 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 sí. Así que nada, contundente, muy en su línea de la canción anterior. Eh, el solo por decir solo ha sido sencillito, ¿vale? Ahí yo creo que es el punto más flojo de la canción, pero muy bien en general. Y sobre todo la línea de bajo me gusta mucho de Core. Sí, eh, sí, buah, el bajo estaba ahí omnipresente, ¿eh? las guitarras tienen mucho cuerpo. Chuco, muy bien. Es una apisonadora. Le da con mucha energía. La verdad es que Le es de da mucha elogiar, caña. ¿no? Sí, 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 Sí. sí, efectivamente. Bueno, hay que decir que estas Valkyrie Zero antes se llamaban Valkyrie Hub 2. Y creo que cuando reconfiguraron, porque ha habido algún cambio de formación, pues se han rebautizado con Valkyrie Zero, ¿vale? Pues desde que se suma básicamente a ver, en 2015 se reagrupan con el nombre simplemente de Valkyrie y Valkyrie Zero es de 2023, cuando ya se incorpora Core, ¿vale? Como bajista. Ajá. Bien, perfecto. Bueno, pues, bueno, cosa incorpora en el 21, pero la denominación del nombre es en el 23. Perfecto, bueno, pues muy bien, mucha caña. Me encanta que el metal no tenga edad, ¿vale? Y que sea Además, de verdad, ¿eh? Y lo bien que lo hacen. Es total, que es increíble. total, total. No, es decir, y lo vemos, ¿no? Cuando vemos a Show ya seguir dar conciertos. Ves a estas chicas y piensas, si Metallica no hubieran cambiado después del Black Album, Ujú. ¿sonarían así todavía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, a Como ver, es en AC/DC. AC/DC lleva sonando igual desde hace 50 años. sí, a ver, ni Si tanto, algo funciona, no lo toques. ¿Para qué lo tocas? ni tanto ni tampoco. A ver, a mí ACDC me gusta, pero también me gusta que los grupos evolucionen, ¿vale? Es decir, lo que pasa que hay veces que cuando intentan evolucionar se meten en jardines de los que es muy Como difícil cortarse el salir. pelo. Bueno, pero eso no es tan importante. Y les pasó como a Sansón, que se les fue la fuerza. No es tan importante, pero sí, claro, cuando haces cosas en lo que te vas por ahí. Escúchame, empezaron a salir en los 40 principales. Pero eso, bueno, eso en España. En España, en España. Ya. No hay más A ver, para que nos entiendan el resto de países. En los 40 principales es una lista que se hacía en la radio, digamos, de los 40 mejores mejores canciones, canciones del pero momento, ¿vale? Entonces, esa lista realmente con de rock no tenía nada. nada, pero además que era muy influenciado por cuánto me quieres promocionar, cuánto me pagas y escalas más o menos en la lista. Y claro, Efectivamente. ya por ahí íbamos mal. Lo único que era, digamos, más o menos independiente eran los conciertos de Radio 3 y cosas así Sí, en pero España, ya está. pero ya está. Así que bueno, cosas que ocurrían y claro, Metallica se cuela ahí y se vuelve popular para todo el mundo. Y claro, tal vez llega un momento en su carrera en la que quieren ser populares para todo el mundo y no se puede contentar a todo el mundo. Eso es, Porque sus seguidores de toda la vida se cabrearon y, vamos, yo no sé la ventaja que tuvieron con el Load, pero sí. no Load sé yo. y Reload. Y Reload, bueno, pero el Reload tenía dos o tres canciones que a mí me gustaban. Sí. A Ahí ver, parece que empezaron a enderezar un poco el rumbo. pero bueno, el Black Album seguía siendo un disco muy bueno. Eh, yo creo que después ya tomaron decisiones muy malas. También te digo que hay discos posteriores.
eh, que los últimos discos no me parecen para nada malos. Si Eh, no, no l- digo lo lo contrario, que pero pasa es que que no es la primera época. Yo creo que la culminación era la época del Rey de Lightning, ni siquiera los del principio. Es decir, yo creo que el equilibrio no era ni la parte de Master of Puppet ni la parte del Black Album, sino en la época de Rey de Lightning, ahí era el punto justo. como el Unjustice for All. Sí, sí, pero ahí estaba el equilibrio, ¿vale? Em, pero bueno, es que pasan tantas cosas a nivel interno del grupo. Eh, Ved el documental de Some Kind of Monster y entenderéis muchas cosas de lo que pasaba por ahí por el grupo. Em, Grupo, por llamarlo algo, porque eso es una... Ahí mandan dos, ¿vale? Y Y los otros dos los otros dos calladitos. son comparsas, ¿vale? Claro. Y o te llevas bien o te llevas bien o acabas O acabas como Dave ninguneado. Mustaine Claro, montando otro grupo. claro. Que bueno, no le ha ido mal, ¿eh? Ha vendido cerca de 50 millones de copias. Y Eh, tanto, porque ahora el hijo de Lars, su grupo favorito es Megadeth. sí, por cierto, Y se lo dijo y le dijo el Dave Mustaine, toma. que te digo yo que yo a Megadeth los he visto hace nada, hará menos de un mes, en Sevilla y siguen teniendo un directo demoledor. Eh, y Dave Mustaine está bastante bien a nivel vocal. Estuvo hasta simpático, que ya es decir, ¿vale? Eh, yo creo que se encontró a gusto por la actitud de la gente, ¿vale? El público español es muy agradecido siempre y los grupos se suelen implicar. Bueno, que nos estamos yendo aquí Desviando. un montón, así que nada. Valkyrie Zero siguen manteniendo la esencia del thrash metal, así que fenomenal. Muchísimas gracias, Tai, por patrocinar la reacción. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.